River campeón de la Copa Libertadores de América. La Copa Libertadores de 1996 es un recuerdo imborrable para el mundo riverplatense. Es uno de los títulos más emblemáticos en la historia del club, tanto para los que vivieron aquella consagración como para las generaciones posteriores. Es que la Copa Libertadores del 96 marcó un punto de inflexión en River, no solo por lo que significaba levantar por segunda vez el trofeo más preciado y esquivo, sino porque significó el inicio de uno de los ciclos más gloriosos del club. Fue la primera de las 9 vueltas olímpicas que conseguiría Ramón Ángel Díaz, el DT más ganador de la historia hasta la llegada de Marcelo Gallardo a River, y de un equipo lujoso que desbordó de placer el paladar negro de los hinchas riverplatenses. En aquella copa se alinearon los planetas, las estrellas en realidad, los ídolos: Ramón, El Enzo, Ortega, Gallardo, Astrada y Crespo. Los grandes y los pibes del Pelado Díaz. El buen fútbol de la banda de Galera y Bastón. Es una expresión que encasilla a la perfección una consagración que quedará por siempre en la memoria millonaria. A 29 años de aquella imborrable consagración, en River histórico, de la mano de Ignacio Bosler, de Agustín Vidal, con el toque de Nico Barrio Nuevo, recordamos el camino a la gloria. Desde su aparición en 1960, la Copa Libertadores, entonces llamada Copa de Campeones de América, obtuvo el rango del título más alto a nivel internacional dentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Mas no siempre significó el de mayor importancia para los clubes brasileños o argentinos, quienes muchas veces atribuían mayor prestigio a los títulos de nivel local. En ese entonces solamente competían los campeones de algunos países de Sudamérica. En su primera versión compitieron tan solo 7 equipos y el que se proclamó campeón fue Peñarol de Montevideo. Con el correr de los años, la competición fue evolucionando y a medida que pasó el tiempo, se fueron agregando más conjuntos. Desde el inicio de la competición hasta 1996 inclusive, River había llegado siempre a la final en los años terminados en 6. En el 66 cayó ante Peñarol, en el 76 frente a Cruzeiro, y el millonario tendría que esperar hasta el 86, año en que superó al América de Cali para alzar su primer Copa Libertadores de América. 10 años más tarde, volvía a verse las caras en la final ante el conjunto millonario, aquel colombiano. Por ese entonces, al más grande lo dirigía uno de los grandes delanteros que vistieron el manto sagrado y que había dejado la actividad profesional hacía no mucho tiempo. Se trataba del pelado Ramón Ángel Díaz, que ya representaba un emblema para el pueblo riverplatense. El riojano había tomado las riendas del equipo en julio del 95, apostando a un proyecto a largo plazo que, más temprano que tarde, empezaría a mostrar sus frutos. Ramón había heredado un plantel conformado en su mayoría durante el primer lustro de esa década, con algunas figuras y con varios pibes del club que ya contaban con rodaje en primera. Muchos de ellos quedarían en el recuerdo del hincha para siempre. Algunos incluso triunfarían en el fútbol europeo años más tarde y en la selección nacional. Entre ellos, Leo Astrada, Matías Almeida, Ariel Ortega, Hernán Crespo y un tal Marcelo Daniel Gallardo. Pero la figura más emblemática, sin dudas, era la del Enzo Francescoli, el príncipe, que había tenido un primer paso por Núñez entre el 83 y el 86. Luego de varios años discretos en Italia y en Francia, el uruguayo volvería al millonario en el 94. A pesar de sus 33 años, la magia seguía intacta y el Enzo resultaba esencial en el campeonato Apertura de aquel 94, que veía a River convertirse campeón invicto por primera vez en la historia. Y al Enzo, una vez más, en el mayor goleador del conjunto. La del 96 era la primera Copa Libertadores de América disputada por el Pelado Díaz como técnico del más grande, y el sorteo indicaba que el millonario se mediría frente a San Lorenzo, frente a Caracas y también frente a Minerven de Venezuela. River se clasificó al certamen por haber ganado la Apertura 94, mientras que el San Lorenzo del Bambino Meira lo hizo por su coronación en el Clausura del 95. River comenzó dando el puntapié inicial ante San Lorenzo en el nuevo gasómetro, un 13 de marzo de aquel año 96. En un encuentro que terminó igualado 1-1 ante el Ciclón, rompió el 0 Enzo Francescoli luego de una extraordinaria jugada del Burrito Ortega. Minutos más tarde, igualó con un golazo al ángulo Carlos Javier Neto de posterior paso por Núñez.
Unos días después, el Millonario viajó a Venezuela para jugar 2 partidos consecutivos en condición de visitante. El primero fue triunfo ante Minerver por 2-1. Dicho encuentro se jugó el 25 de marzo y lo empezó ganando el equipo de Ramón con gol de Amato. Luego igualó en las secciones Castellín en la segunda mitad y tras una gran asistencia de Matías Almeida, Crespo selló el triunfo con un lindo gol. El 29 de marzo llegó el turno de visitar a uno de los más grandes de Venezuela, el Caracas. El conjunto del riojano empezó perdiendo 1-0 con un gol de Salisu, pero luego de recibir el golpe, River salió con todo y terminó ganando 4-1 con goles de Cedrés en 2 ocasiones, de Amato y de Enzo Francescoli. De esta manera, el equipo del Pelado se acomodaba con 7 puntos y ahora vendrían los 3 partidos en condición de local. El 3 de abril se jugó el primero de la seguidilla de encuentros en el Monumental y fue ante San Lorenzo. El duelo que se disputó terminó en 0-0. Un día después del 11 de marzo, en el Monumental, el Millonario recibió a Minervén y se dio la segunda goleada en el camino al título, un 5-0 contundente. Los autores de los goles fueron Francescoli por 2, San Vicente en contra, Amato y Crespo. De esta manera, el equipo de Ramón sumó un triunfo determinante para terminar primero en el grupo. Una semana más tarde, River recibió a Caracas. Fue victoria por 2-0 con goles de Hernán Crespo y Luigi Villalba. La banda ganaba así su zona cómodamente, con 14 puntos sobre 18 posibles y se aseguraba el pasaje a la siguiente ronda de Copa Libertadores. Ya por los octavos de final, River debió enfrentar a Sporting Cristal de Perú, que había terminado tercero en su grupo, detrás de Peñarol y de Defensor Sporting. Los peruanos obtuvieron la misma cantidad de unidades que el equipo charrúa, pero con una peor diferencia de gol. La ida fue en Lima ante una multitud. La noche comenzó de terror para el Millonario, que a los 18 minutos ya caía 1-0 gracias al gol de Norberto Solano. La situación empeoró cuando a los 36 minutos del primer tiempo Julinho puso el 2-0 para los limeños. A falta de 4 minutos para el cierre del partido, Hernán Crespo convirtió el descuento, que sería imposible para la revancha. El 8 de mayo se jugó el duelo de vuelta en el Monumental y el equipo de Ramón fue una máquina. A los 4 minutos y de rebote, Hernán Crespo ponía el 1-0. A los 22, el Enzo hacía lo propio. A los 30, Crespo marcó el 3-0 con una chilena memorable. 3 minutos más tarde se anotó en el marcador Ariel Ortega. El Millonario se fue al vestuario ganando 4-0. Los peruanos descontaron 2 veces, primero mediante Solano y luego con Julinho. Pero la cifra definitiva en el resultado le puso el oriental Gabriel Cedrés con el triunfo por 5-2. River se metía entre los 8 mejores del continente. El sueño de levantar la segunda Copa Libertadores de la historia estaba más vigente que nunca. Con Sporting Cristal en Perú, 2-1, con un gol casi en la hora de Crespo, porque perdíamos 2-0, un partido tendríamos que haber perdido 4 o 5-0, porque realmente el equipo de Perú nos apretó, no estábamos en un buen día. Y me acuerdo que llegué al vestuario y me quedé con eso, lo comentaba con Cedrés, que nos cambiábamos juntos. Eso digo, la verdad que hoy estoy más convencido que podemos ser campeones, porque teníamos una gran fortaleza jugando de local. Es más, ese partido, la revancha, 7 días después, a los 20 minutos íbamos 3-0 acá ganando el equipo peruano. Entonces eso siempre nos permitió salir a jugar con mucha tranquilidad afuera, tratar de buscar sin enloquecernos el resultado. Afuera creo que jugábamos para el resultado y mismo Ramón creo que hacía esto porque afuera ponía un equipo con un cambio con Sorín como volante y en casa hacía un poco más ofensivo. Esto creo que era parte también de la estrategia que tenía Díaz. Por los cuartos de final, el más grande se volvió a ver las caras con San Lorenzo, rival con el cual había empatado ambos partidos de la fase de grupo. Fue una serie para el infarto que tuvo todos los condimentos. El duelo de ida se jugó en el nuevo gasómetro y terminó 2-1 a favor del elenco del Pelado Díaz, con tanto de Hernán Crespo y del Burrito Ortega. Antes había igualado Oscar Ruggeri para el conjunto de Boedo. Una semana más tarde, el 22 de mayo, el más grande recibió al Ciclón en un Monumental que explotaba sin la presencia del Burrito Ortega, expulsado en el partido de ida tras celebrar el segundo tanto colgado del alambrado. River quería volver a meterse dentro de los 4 mejores de América y para ello debía tan solo
empatar ante un duro rival. Y así lo hizo. El duelo ante el Cuervo terminó en igualdad, 1-1. Hernán Crespo de cabeza abrió el marcador a los 10 minutos del segundo tiempo. Perdido por perdido, San Lorenzo avanzó en la cancha y fue en búsqueda de la épica. No estuvo lejos de alcanzarla, pero River se cerró bien y el visitante apenas pudo empatar. Nuevamente Oscar Ruggeri sería quien le convirtiera al millonario. En la semi, River se enfrentó a uno de los grandes elencos trasandinos, la Universidad de Chile, que contaba con el gran Marcelo Salas en sus filas y un joven Miguel Ángel Russo, allí en la dirección técnica. El duelo de ida fue en el Estadio Nacional de Santiago, ante una multitud, y el encuentro termina 2-2. El elenco de Russo fue un rival con todas las letras. Francesco Lee adelantó a River a los 23 minutos del primer tiempo con un golazo desde afuera del área. A no más de los 2 minutos del festejo millonario, Esteban Valencia aparecía para igualar el marcador. Ya en el complemento, el matador Sala, fiel a su estilo, no perdonaba dentro del área e imponía el adelanto del conjunto chileno sobre el marcador. Pero Juan Pablo Sorín establecería el 2-2 definitivo a los 34 minutos. La serie se definiría en el Estadio Monumental. Un día después, del 11 de junio del 96, no cabía un alfiler en el Antonio Vespucio Liberty y el millonario se jugaba el paso a la final ante un rival complicado como la U de Chile. Fue un duelo dramático que logró destrabar Matías Almeida a los 33 del primer tiempo. El pelado recuperó en la mitad de la cancha una pelota que parecía no tener dueño. Avanzó a gran velocidad y cuando quedó frente al arco, fuera del área todavía, remató violentamente una pelota que se desvió e ingresó. Esa entrada nuestra y la de la semifinal, que fue contra la U de Chile, no podíamos empezar el partido de los papelitos que habían tirado. Un recibimiento espectacular para este River que quiere llegar a la final de la Copa Libertadores. Sabíamos todo lo que significaba, porque el año anterior yo había fallado un penal que nos permitía ir a la final. Almeida, señoras y señores, acaba de detener René Higuita. Yo había fallado un penal que nos permitía ir a la final. Al año siguiente hice el gol que dio el pase a la final. Están matando a algunos, es terrible. Este árbitro es lamentable, es una vergüenza. Almeida, sigue Almeida, el pelado quiere el rebote y gol. ¡Gol! El fútbol me había dado la revancha esa. River se está clasificando finalista de la Copa Libertadores. El Monumental explotó, el encuentro finalizó y el equipo de Ramón festejó. Díaz volvía a una final de Copa Libertadores después de 10 años para enfrentar justamente a uno de los mismos rivales. El 19 de junio, el más grande visitó el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. El marco era el partido de ida de la final de Libertadores ante el América, mismo equipo al que el millonario había vencido para hacerse de su primera Copa Libertadores del 86. El duelo en Colombia comenzó desfavorable para River, que a los 19 minutos sufrió un penal en contra que Germán Burgos le obtuvo a James Cardona. Pero la cosa pintaba mal para el millonario, que 7 minutos más tarde quedaba por debajo en el marcador ante una América que rompía el cero a partir de una gran asistencia de Anthony de Ávila, que recibía la pelota dentro del área y tras amagar al Mono Burgos definió sobrado ante un arco vacío. Para colmo, ya en la segunda mitad, Leonardo Astrada vio la tarjeta roja, perdiendo la posibilidad de disputar el partido de vuelta. Y para mí fue un momento difícil, porque bueno, me tocó a los 20-30 minutos del primer tiempo irme expulsado, pero bueno, creo que igualmente uno mantiene la alegría por el esfuerzo que hizo sus compañeros y haber obtenido la Copa, que era el objetivo principal que teníamos todos nosotros. El más grande terminaba así el encuentro de ida con uno menos y con el resultado en contra. Yo creo que el 1-0 de visitante sabíamos que no era un marcador imposible para nosotros, para ese equipo, ¿no? Para ese equipo no. Yo creo que para ese equipo no había nada imposible. La revancha sería una semana más tarde, el 26 de junio de 1996, y ante más de 90.000 personas, River recibía a los colombianos en un Monumental explotado. La noche comenzaba con un recibimiento histórico, tremendo, fatal, inolvidable.
Fue victoria cargada de emoción en una noche de consagración para un joven Hernán Crespo. Valdanito, aquel pibe de 20 años que en una final de Libertadores se hacía grande, marcando los goles que decían que River volvía a ser campeón de América por segunda vez en su historia. La imagen de la noche se la llevaba el Enzo en alzas, levantado por los hinchas en pleno terreno de juego. Levantaba el trofeo y besaba la copa más hermosa de todas. River lograba su 4º título internacional y el buen fútbol que desplegaba aquel equipo de Ramón Ángel Díaz comenzaba a reflejarse en las vitrinas. Fue un extraordinario certamen que el conjunto del Pelado ganó de punta a punta y con autoridad. El millonario completó un total de 14 partidos con 8 victorias, 4 empates y solamente 2 derrotas. Fue fundamental la presencia de futbolistas como el Enzo, que regresó a Núñez en búsqueda de este título, pero también de uno de los jóvenes como Ariel Ortega, u otro como Matías Almeida, o uno más como Juan Pablo Sorín y o Hernán Crespo, goleador de la banda en la Copa con 10 tantos.